Bueno, bienvenidos a este video breve donde vamos a estar hablando sobre variables, tipos de datos, operadores y conversiones, y específicamente lo vamos a tratar de aterrizar al lenguaje C Sharp. Entonces, en este caso, comenzaremos con las variables. Por ejemplo, cuando tú naciste te pusieron un nombre, no porque tus padres sean creativos, aunque algunos sí lo son, pero te pusieron un nombre porque sería muy incómodo decir: oye tú, el humano de 1.75 metros, 68 kilos, que nació en martes y trae una playera azul. Los nombres, a final de cuentas, existen para identificar personas, y en programación ocurre exactamente lo mismo, aunque vamos a identificar datos. Entonces, aquí esta información que estamos identificando vive dentro de las variables. Entonces, vamos a pensar en estas variables como unas cajitas. Imaginen que ustedes están almacenando o están organizando una mudanza. Entonces, para esa mudanza tienen varias cajas. Una caja que tiene ropa, otra donde dice libros, otra donde dice documentos. Entonces, estas etiquetas son las etiquetas de nuestras cajas, pero no contienen a los objetos. Solamente te dicen dónde se deben de buscar esos objetos. Y una variable funciona de la misma forma. Tiene un nombre y dentro guarda un valor. Nosotros en el lenguaje de C Sharp vamos a escribir una instrucción, por ejemplo esta, que diga entero, nombre, igual a algo. Entonces, esta información se va a almacenar en una caja. Esta caja contiene varios elementos. Uno de sus elementos es una dirección de memoria. Esta dirección de memoria está expresada normalmente en lenguaje hexadecimal. Y, por ejemplo, tenemos esta dirección de memoria nos dice en qué posición de nuestra memoria vamos a encontrar esa variable. Entonces, aparte de la dirección de memoria, tenemos un tipo de dato, que es este tipo de dato. Esto también está de alguna forma almacenado en esta cajita. También vamos a tener la etiqueta de la que estamos hablando, que en este caso, bueno, aquí me equivoqué porque puse entero nombre igual a X. Entonces, si es un entero, no puede ser una cadena de texto. Tendría que ser un entero. Entonces, nombre, bueno, ahí lo que está mal es el nombre de la variable, ¿no? Pero si fuera entero, pues tiene que ser un número, por ejemplo. Y aquí sería más propio, en vez de nombre, pues poner algo que represente un número, por ejemplo, edad. Entonces aquí vamos a poner como etiqueta de nuestra casita, vamos a poner edad de nuestra cajita, perdón. Entonces tenemos una caja con una etiqueta, una dirección de memoria, el tipo de dato, y dentro, si está almacenado, el número 23. Entonces todo esto representa a mi variable. Y esta cajita, recuerden ustedes que forma parte de una colmena, digamos, de elementos que representan nuestra memoria. Esta memoria puede ser un disco duro, la memoria RAM. Entonces esta cajita nosotros la podemos ver como es una sola celda de este panel, aunque en realidad tampoco es que esté almacenada de esta forma. Ahorita revisamos cómo está almacenado en realidad. Entonces están ocurriendo, digamos, tres cosas. Entero le está diciendo al programa qué clase de información puede vivir dentro de esta caja. Luego el nombre de nuestra variable, que en este caso es edad, es el nombre de la variable y sería la etiqueta. Y tenemos el 23, que es el valor que estamos guardando. Entonces ahora sí, el programa va a saber cuando alguien pregunte por edad, que es el nombre de nuestra variable, él debe de responder 23. Entonces, lo importante es entender que una variable no es el dato en sí, es la referencia para encontrar ese dato. Entonces, edad es la referencia
para encontrar este dato. Y es, por ejemplo, podríamos decir como el nombre del contacto de un celular. Tú no hablas con el nombre de ese contacto, sino que estás hablando con la persona a la que representa ese contacto. Entonces, no todo cabe en cualquier espacio, ¿no? Tenemos que, como los programas a final de cuentas están cambiando constantemente, ustedes van a hacer un programa y no van a tener siempre almacenado aquí un número 23, sino que esta edad puede variar a lo mejor dependiendo de quién ejecuta el programa. Entonces, por ejemplo, si tú haces una calculadora y escribieras directamente una suma, por ejemplo, y dijeras, en tu código pusieras, voy a sumar 10 más 5 y esto lo dejas de esa forma dura, vas a obtener la suma, pero ¿qué pasa si el usuario ya no quiere sumar 10 ni quiere sumar 5? Quiere sumar a lo mejor ahora 200 o quiere sumar un 3 o un menos 18. Entonces no podríamos estar modificando esto para que ahora fuera 200 más 5, menos 18 más 5 en el código, que sería algo realmente poco útil. Entonces, por eso se guardan los valores en estas variables. Entonces ahora diríamos mejor, esto es un entero que se llama x y tiene un 200. Y esto es otro entero que se llama y y tiene un 5, por ejemplo. Entonces las variables permiten que el programa deje de ser, por ejemplo, una fotografía y se convierta en algo dinámico. Y existen muchos tipos de cajitas donde podemos guardar estos datos. Ustedes pueden verlo como una analogía. Este dato dijimos que se va a almacenar en una caja, pero la forma de la caja es la que me va a decir a lo mejor qué tipo de dato. Vamos a suponer que son estas 3 cajas y estas 3 cajas almacenarían datos diferentes. Supongamos que es una forma distinta. Entonces, no solamente debo de escribir el nombre de mi variable, como por ejemplo aquí t o n o i, que sería el nombre de la variable, sino que tengo que escribir double t igual a algo, string n igual a algo, char i igual a algo. Esto que estoy escribiendo al inicio va a indicar qué forma va a tener el dato que puedo guardar en esa caja. Entonces, esto es importante porque cada tipo de dato reserva un espacio distinto en la memoria. Y esto es porque nosotros sabemos, y si no lo saben, un número entero es una representación humana. Por ejemplo, este 8 es una representación humana. Después tenemos un char y tenemos la letra A, es una representación humana de la letra A. O si tenemos un double y tenemos 3.14, es una representación humana. La máquina no entiende esto. La máquina entiende ceros y unos. Entonces, si yo este 8 lo trato de guardar en esta celda de memoria, en realidad no se está guardando un 8 aquí, sino que aquí lo que se está guardando, en realidad podríamos hacer un suma así, y esa celda no es una sola celda, son muchas celdas, que en este caso para un entero podrían ser, por ejemplo, 16 celdas, y cada celda contiene un 0 y un 1. Y eso es lo que entiende la máquina y lo que almacena en realidad. Entonces la máquina no está almacenando este 23 o este 8, sino que está guardando este 23 representado en forma binaria. Está guardando la letra A representada en forma binaria. Está guardando este número representado en forma binaria. Entonces, obviamente, cada uno va a ocupar un espacio distinto. Este a lo mejor necesita 16 celdas, pero este a lo mejor necesita 32. Eso depende del tipo de dato. Cada tipo de dato se representa en bits de distinto tamaño. El double tiene mayor precisión, entonces a lo mejor este necesita 64 celdas. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes declaran un tipo de dato, están reservando el espacio o la caja, digamos, para meter ese dato. Entonces, por eso cada uno necesita un formato diferente y eso es básicamente lo que son los tipos de datos. Le están diciendo a la computadora
cómo debe interpretar los bits que va a guardar. Entonces, eso lo pueden revisar en cualquier tabla donde dice cuántos bits representan un número entero, cuántos bits representan un número flotante, cuántos bits representan un número doble, cuántos bits representan el tipo de dato primitivo que ustedes quieran. Y ya sabemos que los lenguajes contienen tipos de datos específicos para ciertas tareas. Ustedes pueden crear sus propios tipos de datos, eso también es real a través de las clases, pero cada lenguaje de programación ya nos va a dar por su propia definición algunos de los más comunes, que puede ser el entero, que es para guardar números completos, por ejemplo el 3, el 5, el 9. Ustedes al reservar un espacio para un entero pueden almacenar cualquier número completo. Un decimal, estos son los tipos de datos, digamos, más comunes, existen muchos, se puede revisar dependiendo del lenguaje que estén estudiando. Busquen tabla de tipos de datos primitivos y les da todos los datos que existen, todos los tipos de datos que existen en ese lenguaje. Entonces el decimal nos permite almacenar números con punto flotante. Este sería parecido al double o al flotante. También tenemos el char, que puede almacenar cualquier carácter alfanumérico. Por ejemplo, la letra A, podemos almacenar el 1 como carácter. Esto suele poner en comilla simple. O pueden almacenar, por ejemplo, una arroba o cualquier carácter que ustedes encuentren en el código ASCII. También tenemos el tipo string. Este en C no lo van a encontrar, pero en lenguajes modernos sí. Y esto se delimita por cadenas, por una doble comilla. Entonces aquí van a almacenar cadenas de texto completas. Entonces pueden tener espacios, no importa. Puede ser de esta forma y se pueden almacenar cualquier tipo de cadena de texto. Y también podríamos tener otro tipo común, que es el bool, que serían los booleanos, que esto solamente va a almacenar verdadero o falso. Y esos serían, digamos, los tipos de datos más comunes. Existen muchísimos tipos de datos y ustedes pueden crear sus propios tipos de datos dependiendo de lo que estén trabajando. Ahora, ¿para qué me sirven estos tipos de datos? Pues para hacer algo dentro del código. ¿Cómo hago eso, algo dentro del código? Si hasta el momento solamente estoy, digamos, que almacenando la información. Hasta este momento ustedes, digamos, que solamente pueden meter información en estas celdas, pero no hemos hecho nada con esa información. Pues para hacer algo existen los operadores. Entonces los operadores son como los verbos de la programación. Nos van a permitir hacer cosas con nuestros datos. Entonces algunos de los más comunes son, por ejemplo, restar, comparar, multiplicar elementos, tomar decisiones. Y sin estos operadores, una variable sería como una calculadora que solamente muestra números, pero sin ningún botón. Entonces, si nosotros ya tenemos un operador, tendremos, por ejemplo, aquí el valor de 5 y el valor de 2, y usamos el operador más, obtenemos un resultado. Si usamos otro operador, obtenemos un resultado distinto, y así. Para eso nos sirven los operadores, para realizar diferentes tareas con nuestros datos. Entonces, algunos de los operadores más comunes que vamos a encontrar en nuestros lenguajes de programación, que en este caso estamos hablando de C#, por ejemplo, son los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos no necesitan mucha presentación, son los operadores que aprendimos en matemáticas. Entonces es la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. Tal vez este sea el que no es muy común conocerlo, pero vamos a explicarlo de forma rápida. Supongamos que tenemos esta división, 5 entre 2. Sabemos resolverla. Si yo pongo en código 5 entre 2, voy a obtener el número 2, que es este resultado. Pero si yo pongo 5 módulo 2, voy a obtener este 1, que es el residuo. Entonces el módulo me sirve para obtener el residuo y el operador de división pues para obtener el resultado de la división. Entonces aquí no hay mucha ciencia. Algunos otros operadores que son muy útiles, existen muchos tipos de operadores, solamente voy a mencionar los más utilizados y algunos de los más sencillos.
por ejemplo, son los operadores de comparación. Y estos operadores de comparación responden a preguntas. Entonces, lo que nos están respondiendo, por ejemplo, este es un operador de comparación, es la pregunta que me responde esto ¿es igual? O sea, yo estoy preguntando, ¿es igual? ¿Lo que tengo de este lado es igual a lo que tengo de este lado? Y estos operadores siempre van a reproducir o a darme como respuesta un booleano, que ya dijimos que va a ser verdadero o falso. Entonces, si yo estoy preguntando, ¿esto es igual a esto? Este operador me va a decir si son iguales o si no son iguales. Después puedo decir, son diferentes, que sería este operador. Aquí tenemos dos operandos. Puedo decir, es mayor, es menor. Entonces, estos siempre se ven como preguntas, son operadores de comparación y siempre voy a obtener un verdadero o un falso. Aquí no voy a obtener un más o menos ni un depende. La computadora, a final de cuentas, no va a ser ambigua. Y este tipo de operadores van muy de la mano con los operadores lógicos. Algunos de los más comunes que van a encontrar es el O, que sería el OR, o el I, que sería el AND. Entonces, con estos operadores, yo aquí voy a poner dos elementos y puedo preguntar, ¿esto pasa o esto pasa? Eso me sirve para, estos tipos de operadores me sirven para combinar varias preguntas de las que yo ya hice con este tipo de operadores. Entonces, si yo necesito más de una pregunta, puedo decir, ¿pasa esto o pasa esto? O pasa esto y pasa esto. Y aquí hay un ejemplo. Digamos que ustedes, para entrar al cine, necesitan boleto y palomitas. Forzosamente necesitan las dos. Entonces, si aquí están los dos marcados en falso, no tengo ni boleto ni tengo palomitas, entonces no puedo entrar al cine. Ahora, tengo boleto, pero no tengo palomitas, sigue siendo falso, porque este es verdadero y este es falso. Para entrar tendrían que ser los dos verdaderos. Si los dos son verdaderos, puedo entrar. Con uno que sea falso, no puedo entrar. Entonces, ese sería el AND. Este es verdadero y este es verdadero, entonces puedo entrar. Este o este es verdadero, puedo entrar. Si los dos son falsos, no puedo entrar. Aquí tienen que ser forzosamente los dos verdaderos para poder entrar y aquí tienen que ser uno de los dos verdaderos para que sea verdadero. Entonces, esos serán los operadores lógicos. Y bueno, existen muchos más operadores que pueden revisar por su cuenta. Esos serían, digamos, de los que van a utilizar más comúnmente. Ahora, como punto final, vamos a hablar sobre las conversiones, porque aparece aquí un problema interesante. ¿Qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, una variable que es un entero, pero en realidad necesito un número decimal? En este caso, la computadora podría convertir algunos tipos de datos y estos se conocen como conversiones implícitas. Hay dos tipos de conversiones, implícitas y explícitas. Si hablamos de las conversiones implícitas, son las que realiza el lenguaje de programación de forma automática. Entonces, si yo supongamos que tengo un entero que dice E y tiene el número 20, pero en realidad necesitaba un double, yo podría hacer esto, podría decir, declarar un tipo double que se llama X y que es igual a la E. Entonces con esto lo que le estoy diciendo es, yo primero, tienes aquí tu memoria, esta es tu memoria completa del sistema. Reservé un espacio de este tamaño para guardar mi letra E, que es este entero, que es el 20. Pero resulta que necesito un número doble. El número doble sabemos que es mayor porque esto va a almacenar un número con punto decimal. Entonces reservo un espacio para un número doble. Este ocupa más bits en la memoria. Entonces al ocupar más bits, yo sin problemas puedo mover este dato para acá y no va a haber pérdida de información porque tengo el 20 sin pérdida de información. Pero ¿qué pasa si hago el proceso contrario? Si yo trato de meter, al momento de meterlo aquí, recuerden que este 20 ya no es 20, sino es 20.0. Pero supongamos que tengo 20.3 por alguna razón. Si este 20.3 trato de meterlo ahora en un contenedor más pequeño, solamente voy a poder meter una parte. Entonces, solamente voy a poder meter el 20 y esta
información se perdería. Entonces, esas son las conversiones implícitas, las hace el código sin que el programador se ocupe de nada. Puede existir pérdida de información o no puede existir pérdida de información, depende de cómo esté programando. Y el otro tipo de conversiones son las conversiones explícitas, donde aquí sí el programador está forzando una conversión. Entonces, depende del lenguaje que estén utilizando, va a ser cómo van a ser este tipo de conversiones. Pero por ejemplo, yo podría decir, quiero convertir una variable que tiene un valor, esta variable se llama x, y puedo usar en C# puedo usar unas bibliotecas que ya vienen predefinidas, que me dice, unas funciones que ya vienen predefinidas, que me dice x punto, por ejemplo, to string, y esto me va a convertir ese número en una cadena de texto. Obviamente esto me lo va a devolver, lo tengo que asignar a algún lado, ¿no? O yo puedo decir x.to int 32, entonces esto convierte esta x en un entero de 32 bits y obviamente me va a devolver un entero. O yo podría decir x.toDouble, y así existe un to algo en C#. O depende del lenguaje de programación, pueden usar el convert to y la sintaxis del convert. Entonces, estas son conversiones explícitas. El programador sabe que tiene este dato y no le importa, lo trata de convertir a otro tipo de dato. Entonces, como cierre, vamos a recordar 4 ideas que son las que tendríamos que comprender. Primero tenemos una variable. Esta variable es, a final de cuentas, un nombre que nos permite acceder a un dato. Ahora, un tipo de dato define qué clase de información se puede guardar en esa variable. Después, los operadores nos van a servir para manipular y para comparar estos datos que creamos. Y las conversiones nos sirven para cambiar un dato de un tipo a otro, aunque a veces pueda perder información. Entonces, estas 4 piezas son esenciales para saber cómo funciona de forma interna nuestra información. Obviamente se puede expandir toda esta información, pueden buscar la especificación específica para saber qué funciones tengo yo para hacer estas conversiones explícitas, qué tipos de datos primitivos me ofrece el lenguaje, pero con esto comenzamos a entender cómo piensa un lenguaje de programación. Entonces, bueno, eso sería todo y espero que sea de utilidad.